Siempre he sido una persona escéptica. Nunca creí en fantasmas, espíritus o cualquier cosa por el estilo. Para mí, todo podía explicarse por la ciencia, por la lógica. Pero lo que me pasó en Guanajuato cambió completamente la forma en que veo el mundo. Era principios de diciembre cuando tuve que mudarme a la ciudad por cuestiones de trabajo. Mi presupuesto estaba ajustado, así que busqué una casa para rentar que fuera barata y bien ubicada. Así fue como encontré esa casa. Una construcción antigua, pero bien conservada, con un precio absurdamente bajo para lo que ofrecía. Parecía un buen negocio. Cuando le pregunté a la gente por qué la renta era tan barata, solo sonrió con vergüenza y desvió la mirada. El día de la mudanza, fui a buscar las llaves directamente con el dueño. Un señor anciano, delgado, de ojos hundidos, que me miró por un largo tiempo antes de entregarme el manojo de llaves oxidadas. «Si escuchas algo, ignóralo», dijo. En ese momento, me reí de eso. Pensé que solo estaba tratando de asustarme. Los primeros días, todo parecía normal. La casa era silenciosa, demasiado silenciosa incluso. Las paredes gruesas ahogaban los sonidos de la calle, y las noches eran tranquilas. Sin embargo, al tercer día, comencé a notar algo extraño. Siempre que pasaba por el pasillo que conducía al último cuarto de la casa, sentía un frío súbito, como si hubiera una corriente de aire invisible, pero no había ventanas abiertas ni grietas. Era un frío inexplicable. Esa misma noche, fui despertado por un ruido extraño. Al principio, parecía solo el viento, pero cuando presté atención, me di cuenta de que eran susurros, bajos, apagados, como si varias personas hablaran al mismo tiempo detrás de las paredes. Me levanté, aún somnoliento, y caminé por la casa tratando de identificar el origen. Los susurros parecían provenir del pasillo que conducía al último cuarto. Cuando llegué allí, el sonido cesó inmediatamente. Encendí la luz y vi que la puerta del cuarto estaba entreabierta. Estaba seguro de que la había cerrado con llave más temprano. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Abrí la puerta lentamente y miré dentro. El cuarto estaba vacío. Nada más que las paredes descascaradas y el suelo de madera envejecido. Pero algo llamó mi atención. Huellas. Había marcas de pies descalzos en el suelo, pequeñas, como las de un niño, y estaban mojadas. ¿El problema? Yo vivía solo y no había llovido en días. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi instinto me decía que debía irme de allí, pero intenté mantener la calma. Tomé un trapo y limpié las huellas, tratando de convencerme de que era solo un problema de humedad en el suelo. Después de unos minutos, volví a la cama. La noche siguiente, los susurros regresaron, pero esta vez eran más fuertes, más cercanos. Ahora podía distinguir palabras, pero eran incomprensibles, dichas en un tono arrastrado, como si alguien intentara hablar sin fuerzas. Cerré los ojos e intenté ignorarlo, pero entonces sentí algo que me congeló. Un toque. Era ligero, frío, en mi mano, como si pequeños dedos me sujetaran por un breve instante. Me levanté de un salto y encendí la luz. El cuarto estaba vacío. El silencio era absoluto. Después de eso, comencé a evitar ese cuarto, pero los eventos extraños continuaron. Algunos objetos se movían del lugar solos. Puertas que estaba seguro de haber cerrado aparecían abiertas por la mañana. Cierta noche, me desperté con la sensación de un peso en el colchón, como si alguien estuviera sentado a mi lado. Pero, nuevamente, al encender la luz, no había nadie allí. Cansado y asustado, decidí preguntar a los vecinos sobre la casa. La primera persona con la que intenté hablar me cerró la puerta en la cara. Después, encontré a un señor anciano que vivía al lado. Cuando mencioné la casa, suspiró y negó con la cabeza. «Ya hace años, pero nadie olvida», dijo. Le pregunté de qué hablaba y comenzó a contar. Hace muchos años, una familia vivía allí. La pareja tenía un hijo pequeño, un niño de 5 años llamado Emiliano. Era un niño alegre, lleno de vida.
pero un día simplemente desapareció. Los padres buscaron desesperadamente, llamaron a la policía, registraron toda la casa, pero no había rastro de él. Ninguna puerta o ventana estaba abierta, no había huellas, no había ruido. Fue como si se hubiera esfumado en el aire. La madre del niño nunca aceptó la pérdida. Pasaba los días y las noches andando por la casa, diciendo que aún podía oír a su hijo llamándola. Un día, su esposo la encontró en el cuarto del fondo, sentada en el suelo, murmurando sola. Repetía, sin cesar: «Él está aquí, nunca se fue». Poco tiempo después fue internada en un hospital psiquiátrico. El padre se mudó y nunca volvió. Desde entonces, varias personas intentaron vivir en la casa, pero nadie se quedó mucho tiempo. Se escuchaban pasos, susurros, y algunos decían sentir un pequeño toque en la piel en medio de la noche. Después de escuchar esta historia, decidí que necesitaba salir de allí lo más rápido posible. Esa noche, empacó mis cosas e intenté dormir solo unas horas antes de irme de una vez por todas. Pero lo que ocurrió en las últimas horas que pasé en esa casa fue algo que jamás olvidaré. Alrededor de las 3 de la mañana, me despertó un ruido extraño. No eran solo susurros ahora, era un llanto, bajo, triste, que provenía desde el cuarto del fondo. Me quedé paralizado. Todo mi cuerpo temblaba. Pero, reuniendo todo el valor que tenía, me levanté. Tomé mi celular y caminé hasta el pasillo. El llanto continuaba cortando el silencio de la madrugada. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando llegué a la puerta del cuarto, dudé. Mi instinto gritaba que huyera, pero algo dentro de mí quería ver, quería entender. Empujé la puerta lentamente. El cuarto estaba oscuro, pero la escasa luz que venía de la calle iluminaba algo en la esquina. Una sombra, pequeña, de un niño. Mis ojos se ajustaron y entonces vi, allí, de pie, estaba un niño, descalzo, de ropas simples y desgarradas. Su rostro estaba cubierto por la oscuridad, pero podía ver su mano extendida hacia mí. Todo mi cuerpo se paralizó. Quería correr, gritar, pero no podía moverme. Entonces, susurró: «¿Me ayuda?». Fue en ese momento que mi cuerpo reaccionó. Corrí de allí lo más rápido que pude. Tomé mi maleta y salí sin siquiera mirar atrás. Al día siguiente, devolví las llaves al dueño de la casa. Él solo asintió, como si ya supiera lo que había pasado. Nunca volví a esa calle. Pero hasta hoy, a veces, en el silencio de la noche, creo que aún puedo escuchar un susurro distante llamándome. Nunca imaginé que una simple visita a un túnel abandonado pudiera alterar mi vida de manera tan drástica. Siempre fui del tipo que buscaba historias locales y leyendas urbanas para alimentar mi interés por los lugares históricos. Cuando llegué a Guanajuato, quedé fascinado por el aura de misterio que permeaba cada callejón, cada edificio antiguo. Fue entonces que escuché hablar de un túnel, prácticamente olvidado por el tiempo, que atravesaba la ciudad y que, según los residentes más antiguos, guardaba secretos que nadie osaba mencionar en voz alta. Impulsado por la curiosidad y el deseo de experimentar algo que pudiera ser documentado para mi canal de YouTube, decidí explorar este lugar. No era solo el interés por lo desconocido lo que me impulsaba, sino la voluntad de creer que, detrás de leyendas y mitos, podría haber algo real. Yo, que siempre fui escéptico, estaba a punto de enfrentarme a algo que desafiaría todas mis certezas. Aquella tarde gris, con el cielo cargado de nubes y un viento frío soplando por las estrechas calles de Guanajuato, llegué a la entrada del túnel. Era una abertura pequeña y discreta, casi escondida entre los escombros de un edificio antiguo. Recuerdo sentir un escalofrío inmediato, una sensación inexplicable de que no estaba solo. Aún así, con la cámara en mano y el corazón latiendo fuerte, entré al lugar. El túnel era estrecho y húmedo,
con paredes de piedra cubiertas de musgo e inscripciones que parecían pertenecer a un tiempo distante. A cada paso, el silencio era roto solo por el eco de mis pasos y por el sonido distante de algo que no lograba identificar. También había un fuerte olor a tierra mojada y humedad, algo que se mezclaba con el hedor de decadencia. A medida que avanzaba, sentí que el aire se volvía cada vez más denso, cargado de una energía perturbadora. Mientras caminaba, comencé a escuchar, de forma tenue, un sonido que se asemejaba a susurros. Al principio, pensé que era solo el viento pasando por alguna rendija, pero los susurros parecían casi intencionales, como si alguien estuviera murmurando palabras en un idioma perdido. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero mi instinto me decía que aquello era real. Me detuve en un punto donde el pasillo parecía dividirse. En uno de los caminos, el sonido se intensificaba. Decidí seguir esa dirección, aunque sin saber con certeza a dónde me llevaría. Pasaron los minutos y la oscuridad del túnel me envolvió de manera casi completa. La poca luz de mi linterna parecía ser absorbida por el ambiente, haciendo la visibilidad casi nula. Fue en ese instante que, al pasar por una curva, sentí que algo me observaba. Me detuve y con el corazón acelerado, miré hacia el lugar. Al fondo, en medio de la penumbra, vi algo que me hizo paralizar. Un par de ojos que reflejaban la luz de la linterna. No logré comprender si eran los ojos de un animal o de algo que excedía cualquier explicación racional. El silencio volvió a dominar, pero la sensación de ser observado permaneció. Seguí intentando ignorar lo que vi, pero la imagen de esos ojos quedó grabada en mi mente, como si quisieran contarme algo que no lograba descifrar. Conforme me adentraba en el túnel, los susurros se volvían más claros y casi melódicos, como si fueran parte de un ritual antiguo. Cada palabra parecía cargar una carga de dolor y añoranza y, por momentos, juré escuchar un llanto ahogado. La atmósfera era opresiva, como si las paredes guardaran memorias de un pasado trágico. En uno de los tramos, me encontré con inscripciones en la pared que no conseguí descifrar, pero que me transmitían una sensación de lamento y de advertencia. Sentí una necesidad urgente de entender qué estaba pasando allí. Me detuve en un pequeño hueco y encaré la pared por algunos minutos, tratando de absorber cada detalle. Fue entonces cuando una presencia se hizo notar, no por el sonido, sino por la sensación de frío que recorrió mi espalda. Era como si manos invisibles me tocaran suavemente, susurrando secretos de eras olvidadas. Mi instinto de supervivencia entró en conflicto con la curiosidad, pero el deseo de documentar lo inexplicable me impulsaba a continuar. Poco a poco, fui percibiendo que el túnel parecía tener vida propia. En algunos momentos, la estructura de las paredes cambiaba sutilmente, como si el lugar se estuviera remodelando frente a mis ojos. Comencé a creer que el túnel era un portal a algo que sobrepasaba nuestra realidad. En uno de esos momentos escuché una voz baja y temblorosa que decía, «Ayúdame». Por un breve segundo, dudé de mi cordura, pero el tono desesperado era innegable. La presión en el ambiente aumentaba. Cada sonido, cada eco parecía cargar un significado oculto. Comencé a registrar todo con mi cámara, aún sintiendo un profundo terror. Mientras filmaba, una sombra se movía lentamente al lado de mi cuerpo. Cuando me giré, la sombra desapareció, pero la sensación de haber sido seguido persistió. Comencé a correr, sin dirección específica, solo intentando escapar de esa sensación opresiva. No sabía exactamente cuánto tiempo pasé corriendo por los corredores del túnel. En cierto momento, me detuve en un pequeño compartimento que parecía haber sido una antigua sala de oración. El ambiente estaba lleno de símbolos extraños e imágenes desteñidas de santos y ángeles. Había también velas apagadas, como si hubieran sido usadas recientemente. Allí, en ese espacio sagrado y profano, sentí una presencia casi palpable. Era como si varias almas estuvieran allí, atrapadas entre el mundo de los vivos y el de los muertos.
clamando por redención o quizás por venganza. La tensión llegó a un punto insoportable cuando, de repente, la puerta de la sala se cerró de golpe. Quedé encerrado dentro de aquel pequeño recinto, sin saber si podría salir. El pánico se apoderó de mí y por un momento sentí que el tiempo se había detenido. Volví a escuchar los susurros, ahora más altos, como si voces milenarias se unieran en un coro de agonía. En medio de ese caos, me di cuenta de que los ojos que vi anteriormente habían regresado. Brillaban intensamente en la oscuridad, fijos en mí con una mezcla de tristeza y súplica. Poco a poco, la sensación de pánico se transformó en una extraña compasión. Parecía que esos ojos no estaban allí para amenazarme, sino para pedir ayuda. Recordé las historias que contaban los residentes sobre tragedias que asolaban Guanajuato. Pensé en la leyenda de la familia que perdió un hijo, de los espíritus que vagaban sin descanso, atrapados entre los mundos. Tal vez, en ese túnel, estaba la manifestación de un alma atormentada, condenada a vagar por siglos en busca de redención. Decidí enfrentar el miedo y hablar con aquello que, inexplicablemente, parecía humano. Con la voz temblorosa, pregunté, ¿quién eres? ¿Cómo puedo ayudarte? La respuesta fue un susurro casi imperceptible, pero cargado de emoción. Yo no puedo encontrar la paz. Fui traicionado, abandonado y dejado para sufrir eternamente. En ese instante, sentí que mis convicciones escépticas estaban siendo desafiadas de manera brutal. No sabía si aquello era una alucinación, una manifestación de mis miedos más profundos, o si realmente estaba ante algo sobrenatural. Permanecí allí por largos minutos, dialogando con lo desconocido, tratando de entender qué deseaba aquel espíritu. La voz contaba historias de injusticia y de sufrimiento, de un pasado lleno de errores que no podían ser corregidos ni con el tiempo. Mencionó un crimen, una traición que había marcado su vida, y que ahora lo condenaba a vagar por los corredores del túnel, recordando constantemente el momento en que todo se perdió. La narración se desarrollaba de manera tan vívida que pude casi sentir el peso de las lágrimas y la angustia de esa existencia destrozada. Cada palabra que salía de aquel susurro helado parecía llevar la esencia de un lamento que resonaba por toda la eternidad. En ese instante entendí que mi presencia allí no era mera coincidencia. Tal vez había sido elegido para dar voz a ese sufrimiento, para contar su historia de manera que el mundo pudiera entender la complejidad de lo que existía más allá del velo de la muerte. Cuando finalmente logré abrir la puerta de aquella sala, la sensación de liberación fue seguida por un miedo aún mayor. Cada paso que daba de regreso por el túnel, los ojos me seguían, observándome en silencio. Sentí que, si contaba la historia de todo lo que viví allí, el mundo jamás sería el mismo. Pero había también una responsabilidad inmensa de transmitir ese relato, para que nadie olvidara los gritos silenciados por las paredes de Guanajuato. Al salir del túnel, el aire frío de la noche me golpeó con fuerza. Parado en la entrada, miré hacia atrás una última vez. La oscuridad parecía palpitar, y juré que los ojos aún me seguían, como si quisieran garantizar que su historia jamás sería olvidada. Pasé días perturbado, reviviendo cada detalle, cada palabra susurrada. Mi mente luchaba por separar la realidad de lo sobrenatural, pero los ecos de ese encuentro se mostraban innegables. Hoy, al recordar ese día, todavía siento un escalofrío en la espalda. La experiencia me cambió de manera irreversible. La voz de aquel espíritu y los ojos cargados de un pasado doloroso me enseñaron que, detrás de cada leyenda, puede haber una verdad trágica y olvidada. Y aunque el mundo no lo crea, yo sé lo que viví en ese túnel abandonado en Guanajuato. Llevo conmigo el peso de una historia que nunca podrá ser contada por completo, pues se perdió en las sombras del tiempo, esperando solo que alguien la escuche de verdad. Esta jornada por lo desconocido me hizo cuestionar todo lo que antes consideraba cierto. Hoy, ya no soy ese escéptico que dudaba de lo sobrenatural. Aprendí que hay voces que resuenan más allá de la razón, clamando por justicia,
por paz o simplemente por ser recordadas. Y yo, que ahora tengo la responsabilidad de registrar estas historias, sé que, por más aterrador que sea el camino, es necesario enfrentar los miedos para que la verdad, por más oculta que esté, pueda finalmente ser revelada. Cada vez que cierro los ojos, todavía escucho el susurro desesperado y veo el brillo de esos ojos en la oscuridad del túnel. Y en medio del terror, encuentro la certeza de que ciertas experiencias sobrepasan la lógica y se transforman en algo eterno, un eco de dolor y memoria que persiste para siempre. Cuando me mudé a Guanajuato, sabía que la ciudad estaba llena de historias macabras. Lo que no sabía era que una de ellas se convertiría en parte de mi propia vida. Todo comenzó cuando renté un pequeño apartamento en el centro histórico. La construcción era antigua, con muebles pesados y un olor a madera envejecida que impregnaba el ambiente. Pero el precio era bueno y la ubicación era perfecta para mi trabajo, así que no lo pensé dos veces. La primera semana fue tranquila. Me adaptaba al nuevo entorno, conocía a los vecinos y exploraba los alrededores. Pero poco a poco, empecé a notar cosas extrañas. Algunas noches, al apagar las luces para dormir, escuchaba un ruido sutil, como de muebles arrastrándose en la habitación de al lado. Al principio, pensé que eran solo ruidos normales de una construcción antigua, pero la frecuencia aumentó. Lo que antes eran sonidos esporádicos se volvieron constantes. Un día, decidí inspeccionar mejor el apartamento. La habitación al lado de la mía estaba vacía, ya que no tenía muchos muebles. Solo había un armario antiguo, que ya estaba allí cuando me mudé. Me quedé un rato observando, tratando de encontrar alguna explicación racional. Me encogí de hombros y salí, convencido de que era cosa de mi imaginación. Pero esa noche, algo sucedió. Cerca de las 3 de la mañana, fui despertado por un ruido fuerte. Era un estruendo, como si algo muy pesado hubiera caído al suelo. Me senté en la cama, con el corazón acelerado, y escuché atentamente. El silencio era absoluto. Con miedo, me levanté y fui hasta la habitación de al lado. La puerta estaba entreabierta. La empujé despacio, esperando encontrar algo fuera de lugar, pero todo estaba exactamente igual. Me acerqué al armario. Algo me molestaba, algo que no había notado antes. La madera parecía más oscura en algunos puntos, como si estuviera manchada. Pasé la mano y sentí la textura áspera de la madera húmeda. Subió un olor extraño, algo que mezclaba moho con algo peor, algo que no pude identificar. Volví a la cama e intenté ignorar aquello, pero, conforme pasaban los días, los ruidos aumentaron. Ahora, además de los muebles arrastrándose, comencé a escuchar susurros, bajos, distantes, como si alguien murmurara palabras que no podía entender. Siempre venían de la habitación de al lado, y cada vez que abría la puerta para verificar, el silencio se apoderaba. Empecé a perder el sueño. Evitaba esa habitación, manteniendo la puerta cerrada todo el tiempo, pero nada impedía la sensación constante de que algo estaba mal. Una noche, algo sucedió que me hizo cuestionar mi cordura. Me desperté de repente, sintiendo un peso sobre mi pecho. Era como si alguien me presionara contra la cama. Todo mi cuerpo quedó paralizado, y entonces escuché un susurro muy cerca de mi oído. No era un sonido distante, no era algo que viniera de otra habitación. Estaba allí, a mi lado. No deberías estar aquí. La desesperación se apoderó de mí. Mi cuerpo comenzó a hormiguear. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Fuercé mis músculos, intentando moverme, pero parecía que algo me sujetaba. Mis ojos, fijos en el techo, solo veían la oscuridad del cuarto. Pero entonces sentí. Dedos fríos tocaron mi brazo. Eso fue suficiente para que pudiera soltarme. Me levanté de un salto, jadeando, sudando frío. Encendí todas las luces del apartamento
y permanecí sentado en la sala hasta que salió el sol. Al día siguiente, decidí preguntar a los vecinos sobre el apartamento. Se miraron entre ellos, incómodos, y uno de ellos, un señor mayor, suspiró antes de decir: ¿No sabías? Ese apartamento estuvo cerrado por años. El último inquilino, bueno, desapareció. Me quedé helado. Pregunté qué había sucedido y dudó antes de continuar. Era un joven como tú. Vivía solo. Un día, los vecinos notaron que ya no salía de casa. Pensaron que se había ido de viaje, pero el olor comenzó a salir por la puerta. Llamaron a la policía. Cuando entraron en el apartamento, él no estaba allí, pero el armario estaba cerrado con llave. Tragué saliva. El señor me miraba como si esperara que entendiera lo que quería decir. La policía rompió el armario. Dentro encontraron marcas de uñas en la madera, como si alguien hubiera intentado salir de allí. Pero lo más extraño, hizo una pausa y su voz bajó aún más. Las marcas estaban del lado de adentro, pero nunca encontraron el cuerpo. Esa noche fue la peor de mi vida. Cada sonido parecía amplificado. Cada sombra en el rincón de mi ojo parecía moverse. Y entonces, a las 3 de la mañana, lo inevitable sucedió. Escuché un ruido que venía del cuarto, pero esta vez no era un susurro. Era algo más definido, un rasguño que venía de dentro del armario. Todo mi cuerpo se estremeció. El sonido continuó, insistente, como si algo intentara salir. Reuní valor y me acerqué a la puerta del cuarto. El picaporte parecía helado al tacto. Con un nudo en la garganta, empujé despacio y vi el interior oscuro del cuarto. El armario estaba allí, inmóvil, pero el sonido aún venía de dentro. Di un paso adelante, luego otro. Con las manos temblorosas, toqué las puertas de la antigua madera. El olor fuerte volvió, más intenso que nunca. Mi corazón martillaba en el pecho. Entonces, antes de que pudiera hacer cualquier cosa, las puertas se abrieron solas. Por un segundo, vi algo allí dentro, algo que no debería estar allí. 2 ojos oscuros, hundidos, llenos de algo que solo puedo describir como desesperación. La puerta se cerró con fuerza, y un grito llenó el cuarto. Un grito ahogado, viniendo de dentro del mueble. No esperé más. Tomé mis cosas y dejé el apartamento esa misma noche. Nunca volví. Al día siguiente, devolví las llaves al propietario. Me miró sin sorpresa, como si ya lo esperara. Solo me dijo, con la voz tranquila y baja: «Él siempre vuelve». Y desde ese día, nunca más pude dormir con el armario abierto. Siempre me ha gustado caminar de noche. La ciudad parece diferente después de que el sol se pone, como si ocultara secretos que solo aquellos que se atreven a vagar por sus calles silenciosas pueden percibir. En Guanajuato, esa sensación era aún más intensa. Las calles de piedra, los callejones estrechos, las construcciones antiguas, todo parecía congelado en el tiempo. Caminar por allí después de la medianoche me daba una extraña sensación de pertenencia, como si pudiera ver la ciudad por lo que realmente era. Pero desde aquella noche, nunca más pude andar solo después del atardecer. Era un jueves cuando sucedió. Volvía a casa después de cenar con algunos colegas de trabajo. Eran casi las 2 de la mañana y las calles estaban vacías. No había coches pasando, ni voces lejanas de borrachos saliendo de los bares. Solo el silencio y el eco de mis propios pasos resonando entre los edificios antiguos. Ya conocía bien el camino, pero decidí atajar por una cuesta que nunca había tomado antes. Al principio, parecía una calle común, como tantas otras en el centro histórico. Casas antiguas flanqueaban el camino, sus ventanas oscuras y cerradas, como si sus moradores ya hubieran dormido durante siglos. Los postes de luz eran pocos y proyectaban sombras largas y distorsionadas sobre las piedras irregulares del suelo. Caminé a un ritmo constante,
enfocado en llegar pronto a casa. Pero conforme subía, comencé a sentir algo extraño. La calle parecía más larga de lo que debería ser. Miré hacia atrás y vi que ya había caminado bastante, pero aún no reconocía nada delante de mí. Fue entonces cuando la vi. En la cima de la cuesta, parada bajo la luz amarillenta de un poste, había una mujer. Llevaba un vestido largo y oscuro que se mezclaba con la noche. Su cabello caía sobre los hombros y su rostro estaba levemente inclinado hacia un lado, como si observara algo en el suelo. Me detuve por un instante. Algo en ella me incomodaba. No era solo el hecho de estar allí, sola, en medio de la madrugada. Era la manera en que se mantenía inmóvil, como si fuera parte del escenario. Mi primer pensamiento fue que podría ser una residente de la zona, alguien regresando a casa tarde en la noche. Pero algo en la forma en que estaba parada, completamente inerte, hizo que un escalofrío recorriera mi espina dorsal. Respiré hondo y seguí caminando. Conforme me acercaba, comencé a notar detalles que me inquietaron. El vestido, que a primera vista parecía solo viejo, estaba desgarrado en las puntas, sucio de tierra. Sus pies estaban descalzos sobre el piso de piedra fría. Fue solo cuando me acerqué lo suficiente que me di cuenta de lo peor. No tenía sombra. Todo mi cuerpo se estremeció. El poste al lado de ella proyectaba mi silueta larga en el suelo, pero ella no tenía ninguna. Quería correr, quería darme la vuelta y regresar por el camino de donde vine, pero algo me detuvo. Fue un impulso irracional, como si necesitara mirar su rostro. Lentamente, la mujer levantó la cabeza, y entonces vi. Sus ojos estaban completamente negros, no había pupilas, no había brillo, solo un vacío profundo, como si allí no existiera nada. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus labios estaban entreabiertos, como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Todo mi cuerpo se trabó. El aire parecía pesado, denso, como si algo invisible estuviera presionando mi pecho. Abrió la boca un poco más, y un sonido bajo, gutural, salió de su garganta. No era un llanto, no era un grito, era algo que no puedo describir. Entonces, dio un paso hacia mí. No lo pensé 2 veces. Giré sobre mis talones y corrí de vuelta, bajando la cuesta con tanta prisa que casi tropecé. El sonido de mis pasos resonaba por el callejón, y por un segundo, pensé que estaba solo nuevamente. Pero entonces, escuché pasos detrás de mí, rápidos, más rápidos que los míos. La desesperación se apoderó de mí. No quería mirar hacia atrás, pero algo dentro de mí gritaba para que lo hiciera. Mi instinto decía que si miraba, vería algo que nunca podría olvidar. Aún así, miré. No estaba corriendo. Todavía estaba parada en el mismo lugar, pero ahora estaba más cerca, mucho más cerca, como si la distancia entre nosotros simplemente hubiese desaparecido. La calle parecía interminable. Corrí sin parar, ignorando el dolor en las piernas, ignorando la falta de aire, ignorando todo. Cuando finalmente giré una esquina y vi mi casa, casi lloré de alivio. Crucé la puerta y la cerré con fuerza, mi cuerpo temblando descontroladamente. Intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que todo no era más que un delirio del cansancio. Pero entonces, algo sucedió que destruyó cualquier posibilidad de lógica. Mi celular vibró, una notificación. Era una foto de la calle frente a mi casa, y en medio de la calle, mirando directamente a la cámara, estaba la mujer. Solté el celular en el suelo. Todo mi cuerpo se negaba a moverse. Ella ya no estaba en la cuesta, estaba allí. La noche pasó en claro. Cada sonido afuera me hacía brincar. En determinado momento, cubrí la cabeza con la manta y me forcé a no mirar por las ventanas. Solo cuando finalmente salió el sol tuve el coraje de salir del cuarto. Tomé el celular con las manos temblorosas y abrí la galería. La foto aún estaba allí, pero ahora la mujer ya no estaba en la calle,
solo la acera vacía. Después de ese día, nunca más caminé solo de noche. Nunca más pasé por esa cuesta. Pero lo que más me asusta es saber que ella todavía puede estar por ahí, esperándome. Y tal vez, la próxima vez, no pueda escapar. Nunca fui una persona fácilmente impresionable. Historias de fantasmas, leyendas urbanas, apariciones, todo eso siempre me pareció una exageración, fruto de la imaginación de las personas. Pero lo que me ocurrió en Guanajuato todavía me persigue. Y no importa cuánto intente olvidar, cada vez que veo una ventana, recuerdo ese rostro observándome. Fue en el verano de 2023. Había conseguido un trabajo temporal en la ciudad y renté un pequeño apartamento en el centro histórico. El edificio era antiguo, con paredes de adobe y ventanas de madera que crujían con el viento. Era un lugar simple, pero acogedor, y no veía problema alguno en vivir allí los próximos meses. Los primeros días fueron normales. El barrio era silencioso por la noche, algo que ayudaba a dormir mejor. Lo único que me molestaba un poco era la sensación extraña que sentía al pasar por el pasillo que llevaba a mi habitación. Era como si alguien siempre me estuviera observando. Pero intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación. La cuarta noche, algo sucedió. Me desperté de madrugada, sin motivo aparente. El cuarto estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz de los faroles afuera. Miré el reloj, 3:12 de la mañana. Suspiré y me giré en la cama, intentando volver a dormir. Fue entonces que lo sentí. Un peso, como si algo estuviera sentado en la punta de mi colchón. Mi corazón se aceleró. Permanecí inmóvil, intentando escuchar algún sonido, pero el cuarto estaba silencioso. Conteniendo la respiración, estiré lentamente la mano hacia la lámpara y la encendí. El cuarto estaba vacío. Tragué saliva. Tal vez lo había imaginado, tal vez solo fue una pesadilla, pero la sensación del colchón hundiéndose aún estaba vívida en mi memoria. En los días siguientes, intenté no pensar en lo ocurrido. Pero entonces, algo aún más extraño comenzó a suceder. Siempre que llegaba a casa por la noche sentía una presencia. Era una sensación incómoda, como si alguien me estuviera esperando. Entraba, cerraba la puerta con llave y respiraba hondo, tratando de convencerme de que era solo cansancio. Pero entonces, el viernes, algo sucedió que me quitó el sueño por completo. Llegué a casa alrededor de las 11 de la noche. El pasillo del edificio estaba oscuro, iluminado solo por la luz tenue de las lámparas antiguas. Caminé hasta la puerta de mi apartamento, puse la llave en la cerradura y por puro instinto, miré hacia la ventana del segundo piso. Y allí estaba él, un hombre, alto, delgado, parado en la ventana del apartamento encima del mío. Su rostro era pálido, casi grisáceo, y sus ojos eran hundidos y oscuros, sin expresión alguna. Me observaba fijamente, sin parpadear. Mi cuerpo se congeló. Un escalofrío recorrió mi espalda y, por un momento, me olvidé de cómo respirar. Lo que más me aterrorizó no fue verlo allí. Fue darme cuenta de que ese apartamento estaba vacío. El dueño del edificio me había dicho que nadie vivía allí desde hacía años. El lugar estaba cerrado, acumulando polvo y silencio. Aún así, ese hombre estaba allí. No se movió, no hizo ningún sonido. Solo se quedó allí, mirándome, temblando. Giré la llave en la cerradura y entré en mi apartamento, cerrando la puerta con fuerza. Mi corazón martilleaba en el pecho. Corrí a la sala y cerré todas las cortinas, sintiendo cómo mi cuerpo entero sudaba frío. No quise mirar de nuevo. No quise saber si aún estaba allí. Esa noche, dormí con las luces encendidas. A la mañana siguiente, tomé coraje para preguntar al dueño del edificio sobre el apartamento de arriba. Me lanzó una mirada extraña, como si supiera exactamente lo que quería preguntar. ¿Viste algo?,
Preguntó, su voz baja y vacilante. Tragué saliva antes de responder. Vi a un hombre en la ventana, alto, delgado, con el rostro muy pálido. El viejo suspiró y sacudió la cabeza. No fuiste el primero. Me contó que, hace muchos años, aquel apartamento pertenecía a un hombre llamado Guillermo. Vivía solo y rara vez hablaba con los vecinos. Un día, simplemente dejó de salir de casa. Los vecinos comenzaron a notar un fuerte olor proveniente del segundo piso, y cuando llamaron a la policía, encontraron a Guillermo sentado en una silla, mirando por la ventana. Llevaba muerto días. Lo más extraño fue lo que descubrió el forense. Guillermo había muerto de hambre, pero su refrigerador estaba lleno. Simplemente dejó de comer. Dejó de moverse, como si estuviera esperando algo. Desde entonces, las personas que pasaron por el edificio relataron lo mismo. Un hombre pálido, parado en la ventana, observando. Siempre en el mismo lugar, siempre con la misma mirada vacía. Después de escuchar eso, decidí salir del apartamento lo antes posible. Después de hacer mis maletas, intenté convencerme de salir sin mirar hacia la ventana. Sabía que él estaría allí. Lo sentía en el fondo de mi pecho. Un peso aplastante que me decía que no mirara. Pero algo en mí necesitaba saber. Sostuve la manija de la puerta, a punto de girarla, cuando mi celular vibró sobre la mesa. Una notificación, la pantalla se iluminó. Una foto, y en ella, la ventana del segundo piso. Pero ahora, él no solo me observaba desde allí, estaba detrás de mí. La silueta delgada, los ojos vacíos reflejando la poca luz del cuarto. La sonrisa distorsionada, demasiado amplia para un rostro humano. Estaba dentro de mi apartamento. Mis dedos perdieron la fuerza. El celular cayó al suelo. El silencio a mi alrededor se volvió opresivo. No podía moverme. El aire se hizo pesado. Mi respiración se aceleró, pero mi cuerpo parecía congelado. No quería darme la vuelta. Pero entonces, sentí una brisa fría, una respiración detrás de mí, y una voz, baja, susurrante. Te tardaste en verme. Lo último que recuerdo fue la luz parpadeando, y el cuarto entero siendo tomado por una oscuridad sofocante. Cuando desperté ya era de mañana. La puerta seguía cerrada. Mis maletas estaban en el mismo lugar, pero el celular ya no estaba en el suelo. Estaba sobre la mesa. La pantalla aún encendida, y una nueva foto. Esta vez, no era la ventana, era mi rostro, durmiendo, con él, justo a mi lado, sonriendo. Mudarse a una nueva ciudad siempre trae una mezcla de emoción e incertidumbre. Buscaba tranquilidad, un lugar donde pudiera centrarme en mi trabajo remoto y escapar de la agitada rutina de la capital. Cuando encontré aquella pequeña casa en las afueras de Guanajuato, parecía perfecta, simple, acogedora, con un jardín espacioso y rodeada de árboles antiguos. El precio era sorprendentemente bajo, lo que me hizo desconfiar un poco, pero acepté sin dudar. El día que recogí las llaves, el dueño de la propiedad, don Ezequiel, me miró con una expresión extraña, como si quisiera decir algo, pero estuviera renuente. Al final, solo murmuró: «Si escuchas algo extraño por la noche, no respondas». Pensé que era una superstición tonta y no le di importancia. Los primeros días, la casa parecía ser justo lo que necesitaba. El silencio absoluto me ayudaba a concentrarme en el trabajo, y las noches eran frescas y tranquilas. Hasta que, una de esas noches, algo me llamó la atención. Al fondo del jardín, casi escondido entre los árboles, había un pozo. La tapa de madera era vieja, agrietada y clavada de forma burda, como si alguien hubiera intentado sellarlo con prisa. La maleza alrededor estaba seca, creando un círculo muerto a su alrededor. El lugar emanaba un malestar inexplicable. La primera vez que me acerqué, sentí un escalofrío. El aire allí parecía más frío. Un olor a humedad y tierra impregnaba el ambiente.
Algo dentro de mí decía que me alejara, pero mi curiosidad fue más fuerte. Me arrodillé junto a la tapa y toqué la madera áspera. Crujía bajo mis dedos. Entonces lo escuché. Una voz débil, proveniente del interior del pozo. «Ayúdame». Todo mi cuerpo se quedó inmóvil. El sonido era bajo, apagado, como si estuviera distante, pero sin duda venía del fondo. Me levanté de un salto, intentando entender qué estaba pasando. ¿Será que alguien había caído allí? ¿Pero cómo? La tapa estaba clavada, sin señales de haber sido removida. Tomé una linterna e intenté mirar a través de las grietas de la madera. El haz de luz descendía por el pozo, pero la oscuridad parecía devorar cualquier iluminación. No pude ver nada más allá de un agujero sin fin. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con incertidumbre. El silencio se prolongó un instante, y entonces la voz respondió, pero repitió exactamente mis palabras, con el mismo tono, la misma cadencia. ¿Hay alguien ahí? Mi corazón se aceleró. El timbre era idéntico al mío, pero había algo extraño. Sonaba levemente distorsionado, como un eco artificial. Me alejé, sintiendo un frío ascender por la columna. Entré en la casa y cerré todas las puertas. Ese sonido seguía resonando en mi mente. Esa noche, mientras intentaba dormir, lo escuché de nuevo. Esta vez, la voz llamaba mi nombre. No pedía ayuda, solo repetía mi nombre, bajito, como un susurro viniendo del jardín. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero el pavor era real. Pasé la noche despierto, escuchando ese llamado repetirse, a veces cerca, a veces lejos. A la mañana siguiente decidí salir de la casa, pero antes fui a buscar a don Ezequiel. Le conté sobre la voz, sobre la sensación extraña, sobre el nombre siendo llamado. Él permaneció en silencio un tiempo, luego suspiró pesadamente. «Lo escuchaste, ¿verdad?» Tragué saliva y asentí. Él miró al suelo, pensativo, antes de finalmente hablar. «Ese pozo debería haber sido sellado hace mucho, pero algunas voces no quieren ser olvidadas». Le pregunté qué significaba eso, y comenzó a contar la historia. Hace décadas, antes de que la casa fuera construida, ese terreno pertenecía a una hacienda. El dueño, un hombre cruel e implacable, castigaba a sus empleados de la peor forma. Cuando alguien lo desobedecía, era arrojado al pozo, vivo. Con el tiempo, los habitantes comenzaron a escuchar gritos saliendo de la tierra. Después de que el hacendado murió, nadie se atrevió a tocar allí, pero las voces nunca se detuvieron. Dicen que aquellos que oyen los llamados no pueden olvidarlos, completó don Ezequiel. Es por eso que nadie quiere esa casa. Mi sangre se heló. Entonces, lo que escuché, él solo negó con la cabeza. Siempre encuentran una manera de llamar a alguien de vuelta. Esa tarde, volví a casa decidido a salir de allí de inmediato. Hice mis maletas, evitando mirar hacia el jardín, pero mientras recogía mis llaves para irme, algo me hizo congelar. El sonido de la tapa del pozo abriéndose. No quería mirar, pero no pude evitarlo. Por la puerta entreabierta, vi el jardín. La tapa estaba caída al lado del pozo. El agujero negro se abría delante de mí. Entonces, algo salió de dentro. Primero, una mano, delgada, grisácea, con dedos largos y retorcidos. Luego, un brazo, seguido por la silueta de un cuerpo esquelético, levantándose de la oscuridad. Sus ojos estaban vacíos, tan profundos como el mismo pozo. Y entonces, susurró mi nombre. No esperé más. Salí de la casa corriendo, sin mirar atrás. Al día siguiente, intenté convencer a don Ezequiel de sellar el pozo de nuevo. Pero él solo me miró con tristeza y dijo: «No tiene sentido. Puedes cerrar la boca del pozo, pero las voces siempre encuentran un camino». Nunca volví. Pero, a veces, en el silencio de la noche, aún escucho ese llamado débil, viniendo de algún lugar distante. Y entonces, algo aún más extraño comenzó a suceder. Los sueños. Al principio, solo eran imágenes desconexas,
El pozo, la tapa abriéndose sola, el sonido de la madera crujiendo en la oscuridad. Pero, con el paso de los días, los sueños se volvieron más claros. Veía a esa cosa saliendo del agujero, sus ojos vacíos, sus manos esqueléticas arrastrándose por el suelo. Y entonces, en uno de los sueños me habló. Tú me escuchaste, ahora, yo puedo escucharte también. Desperté sudando frío, mi corazón martilleando en el pecho, pero lo peor aún estaba por venir. Esa mañana, mientras tomaba café, mi celular vibró. Una notificación, un mensaje sin remitente, sin número, sin identificación, solo una grabación de audio. Temblando, puse el teléfono en el oído y presioné reproducir. Era mi propia voz, diciendo las mismas palabras que había dicho la noche en que escuché el pozo por primera vez. ¿Hay alguien ahí? Pero la grabación no se detuvo. Después de algunos segundos de silencio, otra voz respondió. Baja, ronca, arrastrada. Ahora sí. El celular resbaló de mi mano. Todo mi cuerpo se quedó helado. Miré la pantalla. El mensaje había desaparecido. El audio ya no estaba en la galería, como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía la verdad. Él encontró la manera de seguirme. Y ahora, no importa dónde esté, él siempre va a escucharme. Y un día, cuando menos lo espere, lo escucharé de nuevo.